Buenas noches hermanos, estamos en este tiempo para poder compartir de la palabra de Dios, este tiempo de reunión, de oración virtual por toda esta situación que estamos atravesando en el mundo. Sigamos orando unos por otros y también sigamos siendo obedientes a nuestras autoridades, porque así nos enseña la Biblia. En esta noche vamos a ver un mensaje que lo vamos a titular Todo ayuda bien, ¿sí? Todo ayuda a bien. Esta semana sí escuchaba lo siguiente. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me toca atravesar esta situación? Imagínate que la persona a la que le decís eso te dice, pero ¿y por qué no a vos? Seguramente nos tomaríamos un tiempo para reflexionar en esa pregunta y darnos cuenta que sí me puede tocar a mí. Con los chicos en el colegio estamos viendo un proyecto sobre toda esta situación de la pandemia. Y la idea es buscar las cosas positivas que nos deja esta pandemia o que nos está dejando esta pandemia y también preguntarnos qué cosas nos está enseñando. Y tenemos como versículo bíblico para fundamento el que está en Jeremías 6:16, que dice lo siguiente: Paraos en vuestros caminos y mirad, considerad cuál sea el buen camino y andad por él, ¿sí? Después búsquelo, léalo más detenidamente, pero nos está diciendo que tenemos que parar, que tenemos que mirar y considerar el camino y después seguir. Nos hizo mucho bien el reflexionar, ¿sí?, en este texto con los chicos. Cuando leemos esta frase que pusimos a este mensaje hoy, todo ayuda bien, indudablemente nuestra mente va a Romanos 8:28. Yo los invito a que busquemos, ¿sí?, Romanos 8:28, que dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En otra versión dice así: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan, ¿sí? Todo ayuda bien, nos enseña este texto. A los que aman a Dios, todo ayuda a bien. Seguramente en este tiempo tuvimos momentos para reflexionar en distintos aspectos de nuestra vida al cual debemos ir mejorando. Aquellas personas que tenemos que quedarnos en casa, seguro también estamos aburridos por estar encerrados. Lo difícil que debe ser para los que salen y corren distintos peligros. Pero debemos tener en claro esto, que Dios controla todo, pero que además sabe todo lo que hace, ¿sí? Que tengamos en cuenta estos dos conceptos, que Dios controla todo, pero que Dios sabe lo que hace. Y me gustaría que en esta noche también, como hicimos con los chicos, saquemos algunas cosas positivas de esta situación que estamos viviendo, que estamos atravesando. Y muchas de estas cosas que esta pandemia nos está enseñando debería convertirse en un hábito para nuestra vida. No que termine la pandemia y dejemos estas cosas que nos está enseñando, sino que se convierta en un hábito para nuestra vida. La primera cosa que nos está enseñando la pandemia, ¿sí?, yo saqué 4 puntos, ustedes seguramente después podrán sacar otros más en sus casas. El primer punto es, nos enseñan a dedicar más tiempo a la comunión con Dios. Nos enseña a dedicar más tiempo a la comunión con Dios. Seguramente usted se dará cuenta que es impresionante ver en las redes sociales textos bíblicos, reflexiones, personas que buscan meditaciones o que buscan predicaciones de distintos pastores, ¿sí? Y seguramente también a cada uno de nosotros, ¿sí?, fuimos dedicando más tiempo en estos días para aprender de Dios, buscar distintos estudios, ¿sí? Entonces, ¿qué nos enseña esta pandemia? En primer lugar, dedicar más tiempo a la comunión con Dios. Salmo 63:1 dice lo siguiente:
Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. ¿Sí? El salmista tenía ese deseo de poder buscar a Dios. ¿Sí? Seguramente en estos días también nosotros tuvimos y debe ser algo constante en nuestra vida. Un texto que está en Marcos, si quiere buscarlo, Marcos 1:35 dice lo siguiente: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Me encanta este versículo porque manifiesta que Jesús, estando en la tierra, tenía esa necesidad de comunicarse con Dios. Si Jesús tenía esa necesidad que era su Hijo, ¿cuánto más nosotros tenemos esta necesidad? En Marcos 3, capítulo 3, versículo 14, busque conmigo. Marcos capítulo 3, versículo 14, Jesús se encontraba ahí, eligiendo a sus discípulos y dice lo siguiente, Marcos capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Versículo 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Sí? Antes de enviarlo a predicar, Dios estaba preparando un tiempo para tener con sus discípulos. ¿Sí? Dios nos muestra acá que considera súper importante el tiempo de comunión que pasemos con Él. La pandemia nos enseña a dedicar más tiempo a la comunión con Dios y también ver lo importante que es pasar tiempo con Dios. Pero como segundo punto, la pandemia nos está enseñando a desear la comunión física con la iglesia. La pandemia nos está enseñando a desear la comunión física con la iglesia, ¿sí? Los apóstoles, cuando eran privados de su libertad por la persecución, apenas salían, tenían este mismo deseo de ir y de reunirse con las personas, ¿sí? Vamos a buscar Hechos capítulo 12, ¿sí? El libro de Hechos, capítulo 12, después usted puede leer en su casa desde el versículo 1 al versículo 12, nosotros vamos a leer dos textos nomás. En el versículo 5, ¿sí? Del capítulo 12 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, ¿sí? Situación, Pedro estaba en la cárcel. ¿Qué pasa en el versículo 12? Y habiendo considerado esto, que Jesús le había enviado el ángel para ser liberado, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, ¿sí? Ahí había un grupo de gente que estaba reunidos. Pedro, cuando salió de la cárcel, fue ahí porque tenía ese deseo de la comunión física con los hermanos, ¿sí? Y seguramente cada uno de nosotros, en nuestros hogares, también deseamos estar en el templo con todos los hermanos para cantar, para escuchar la palabra de Dios. Muchas veces tenemos todas las condiciones para poder ir y nosotros ponemos excusa para no estar. Pero este tiempo de la pandemia nos está enseñando a desear la comunión física con los hermanos. Ojalá pronto podamos tener este tiempo de poder compartir en el templo, de cantar juntos, de adorar juntos y de escuchar la palabra de Dios juntos, ¿sí? También hay otro texto en Hechos 16, ¿sí? 35 al versículo 40, donde habla, ¿sí? De que estaba prisionero Pablo y que sale y busca, ¿sí? La presencia de los hermanos para poder compartir este tiempo. Este tiempo nos está ayudando a poder valorar la importancia que es la comunión con los hermanos, ¿sí? Entonces, como primer punto, la pandemia nos está enseñando a dedicar más tiempo de comunión con Dios, a desear la comunión física con la iglesia, pero como tercer punto, esta pandemia nos está enseñando a disfrutar la relación familiar. Esta pandemia nos está enseñando
a disfrutar la relación familiar. Y quizás muchos dicen, en forma de chiste, las primeras semanas sí, pero ahora ya basta. No. Esta pandemia nos está ayudando a disfrutar, ¿sí?, la relación familiar. Se dijo en estos días por ahí, ¿sí?, este virus logró lo que ninguna mujer logró, que se cierre o que se pare el fútbol, que los muchachos no vayan más a pádel y que queden en sus casas disfrutando ese tiempo, ¿sí? En Deuteronomio, les invito a que puedan buscar conmigo capítulo 6, ¿sí? Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 4 al 7, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7, dice lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Sí? Acá hay un mandamiento, este mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, pero también poder anunciar a nuestros familiares quién es Dios. ¿Sí? Este tiempo nos está también ayudando a poder valorar la familia que tenemos. Y como último punto, ¿sí?, esta pandemia nos está enseñando y les enseñó mucho a direccionar su vida hacia Dios, ¿sí?, a direccionar su vida hacia Dios. Vemos la historia de Lucas, capítulo 15, 11, ¿sí? Ahí aparece la historia del hijo pródigo, ¿sí? Este chico menor que se rebela contra su papá y quiere disfrutar de la vida, le pide las partes de los bienes que le corresponde, su padre le da y sale a disfrutar de su vida, pero toca fondo, gastó todo su dinero, estaba en una situación crítica y tuvo que levantar su mirada e ir, ¿sí?, a su padre. Muchas personas en el transcurso de que está pasando esta pandemia tocaron fondo y pudieron mirar hacia arriba y ver a Dios que lo estaba esperando con brazos fuertes, ¿sí? Tocar fondo nos lleva a buscar a Dios y hay muchas personas que durante esta pandemia lo hicieron. Entonces, esta pandemia nos está enseñando 4 cosas. Nos está enseñando a dedicar más tiempo a la comunión con Dios, a desear la comunión física con los hermanos, a disfrutar la relación familiar y también a direccionar nuestra vida hacia Dios. Me gustaría que podamos terminar este tiempo buscando un texto que está en Nahum, libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7. Mientras usted lo busca, voy haciendo unos comentarios. Este texto que muchas veces sacan únicamente la primera parte del texto, ¿sí? Nahum 1.7 dice lo siguiente: bueno es el Señor. Pero el versículo sigue y dice: una fortaleza en el día de angustia, y conoce a los que en Él se refugian, ¿sí? Dios es bueno, es fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en Él se refugian. Que ojalá nosotros en este tiempo podamos refugiarnos en Dios, que podamos sentir que Él es nuestra fortaleza y que nunca dudemos, ¿sí?, de que Dios es soberano y que Dios es bueno. Y me gustaría terminar con esta frase de una película muy conocida, ¿sí?, que dice: Dios es bueno siempre, siempre es bueno Dios. Que ojalá, ¿sí?, estas cosas que nos está enseñando esta pandemia se conviertan en un hábito para nuestra vida, el poder dedicar más tiempo a Dios, el poder tener ese deseo de congregarnos y pasar tiempo con los hermanos, el poder disfrutar y valorar nuestra familia y el poder direccionar nuestra vida hacia Dios y saber que Dios es bueno siempre, siempre es bueno Dios y que todo lo que nos pasa en la vida ayuda para bien. Vamos a terminar este tiempo orando. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tener esta posibilidad de abrir tu palabra,
de poder meditar en ella. Que bien hacen tus consejos a nuestra vida. Ayúdanos a vivir en vos, a poder confiar plenamente en ti, a saber, como dice ese texto de Nahum, que vos sos nuestra fortaleza, que vos nos conocés y que también podemos refugiarnos bajo tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.